Bienvenidos y bienvenidas al módulo 1 del MOOC La redacción del trabajo de fin de grado en 6 pasos. Hoy voy a hablarles de la estructura que debe seguir el TFG. Los apartados del trabajo que son prototípicos de un TFG, recordemos, en la modalidad de trabajo de investigación, son los que aparecen reflejados en pantalla. La portada, los agradecimientos, que son opcionales, el índice, el resumen y el abstract, las palabras clave y las keywords, la introducción, el estado de la cuestión, el marco teórico, la metodología, el apartado de análisis y resultados, experimentación, interpretación de los resultados, etc. Y pongo un asterisco porque este apartado variará en función del ámbito especializado y de la naturaleza del trabajo, un apartado de conclusiones y líneas de trabajo futuro, un apartado de bibliografía y un apartado de anexos opcional. Bien, a continuación voy a dar algunas indicaciones sobre los contenidos que suelen incorporarse en cada uno de estos apartados prototípicos del TFG. Con respecto a la portada, normalmente es la institución en la cual se está realizando el TFG quien nos ofrece una plantilla. Sea una plantilla o no, lo que debe contener una portada es sobre todo el título y los datos académicos, pues el programa que se está cursando, la universidad, nombre y apellidos del estudiante, de sus tutores, etc. Es responsabilidad del estudiante saber si su institución ofrece o no una plantilla para redactar el TFG. Con respecto al apartado de agradecimientos, como decía antes, es opcional. Yo lo recomiendo porque realmente en un TFG siempre nos ayudan personas o instituciones, pero es voluntario, como decía. En caso de querer incorporarlo, debería mostrar, por ejemplo, reconocimiento al apoyo de la institución académica donde se realiza el trabajo, o un grupo de investigación, un programa de estudios, si se ha recibido alguna beca, etc. Por otro lado, también es interesante reconocer el apoyo de personas concretas, tanto del ámbito académico como del ámbito familiar o personal. En cuanto al índice, debe incluir los títulos de cada apartado y de cada subapartado, numerados, y esto es muy importante, y además con la indicación de la página donde comienza cada uno. Hoy en día, en los procesadores de textos que utilizamos, como por ejemplo el Word, hay herramientas que permiten realizar el índice de manera automática y queda muy profesional y es muy recomendable hacerlo de esta manera. Con respecto al resumen, este debe incluirse en la lengua del trabajo y ha de incluir los contenidos principales del trabajo, también siguiendo un poco la misma estructura. Además, suele incorporarse un abstract, que es el resumen traducido al inglés. En el caso de las palabras clave ocurre un poco lo mismo, son los términos en la lengua del trabajo que mejor representan el tema del mismo, y las keywords son las palabras clave equivalentes en inglés. En el caso de la introducción ya incluye contenidos diversos, pues es el primer apartado que es más elaborado, más largo y debe incluir, por ejemplo, el contexto del trabajo, la motivación por la cual se realiza este trabajo, el objetivo u objetivos que tiene, las hipótesis o ideas de partida, y aquí vuelvo a poner un asterisco porque en un TFG no es obligatorio incluir hipótesis, pero el estudiante puede hacerlo de manera voluntaria. Las aplicaciones posibles que puede tener ese trabajo en el mismo ámbito en el que se está trabajando o en otros afines, y también la estructura del trabajo, es decir, qué van a contener los capítulos que vienen a continuación. Con respecto al estado de la cuestión, debe incorporarse una síntesis crítica, y esto es muy importante, no es un mero resumen, es una síntesis crítica, valorada, de los trabajos previos de otros autores que estén relacionados con el tema del trabajo. En el caso del marco teórico, si lo hay, deben mencionarse las bases teóricas en las que se sustenta el trabajo, como pueden ser teorías, modelos, paradigmas, etc. Pero además, no solo ha de explicarse ese marco teórico, sino que ha de justificarse la elección de ese marco teórico siempre en relación con el trabajo que estamos desarrollando. En cuanto a la metodología, ha de incorporar normalmente en orden cronológico, y esto suele ser garantía de éxito, los pasos, fases, etapas, como se quiera llamar, seguidos en el trabajo para alcanzar el objetivo o los objetivos propuestos.
En la redacción de estos pasos, fases o etapas deben incorporarse técnicas, métodos, estrategias, medidas, herramientas, recursos que se han empleado para alcanzar los objetivos. En cuanto al apartado que mencionaba anteriormente de análisis y resultados, experimentación, interpretación de los resultados, etc., variará en función del trabajo. Lo importante es que una vez realizado el trabajo de campo, los análisis, experimentos, etc., se ofrezcan los resultados que pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos o una mezcla de los dos, y también es importante que se ofrezca una interpretación de los resultados. No nos podemos quedar solo dando los resultados finales, sino que hay que hacer una elaboración posterior. En el caso del apartado de conclusiones y líneas de trabajo futuro, es importante recordar que cuando se plantean las conclusiones del trabajo, estas deben estar ligadas al objetivo u objetivos que se plantearon en un inicio, e incluso las hipótesis en caso de que se quieran plantear. Es importante para que haya una coherencia entre el principio del trabajo y el final del trabajo. También es importante hablar del trabajo futuro, es decir, cuáles son aquellos aspectos que han quedado pendientes en el trabajo y que se prevé trabajar en el futuro, bien sea por parte del estudiante o por otros investigadores que lo deseen. En cuanto al apartado de bibliografía, debe incluir las referencias bibliográficas de todos los trabajos citados en el texto. Esto es muy importante. Han de citarse todos los trabajos que están referenciados en el texto, y también es importante tener en cuenta que en el propio texto, en el cuerpo del texto, han de referenciarse los trabajos que están en la sección de referencias bibliográficas. Es decir, debe hacerse una revisión bidireccional. Y lo que también es muy importante es que para redactar las referencias bibliográficas, de hecho, tanto las que están en el cuerpo del texto como las que están en el apartado de bibliografía, han de utilizarse criterios de citación bibliográfica sistemáticos. Ha de elegirse el criterio adecuado al trabajo y seguirlo siempre. Con respecto a los anexos, estos no siempre se deben incluir, pero son útiles porque a veces nos encontramos con contenidos que no se pueden insertar en el cuerpo del texto porque son demasiado largos, porque son secundarios, por ejemplo, tablas demasiado largas de resultados, textos que se quieren incorporar, imágenes, etc. Paso ahora a ofrecerles un recurso informático que hemos desarrollado en nuestra institución que se llama Sistema Artex. Para utilizar este recurso solo tienen que tener acceso a Internet y un navegador Google Chrome y clicar sistema-artex.com. Esta es una herramienta específica que ayuda a redactar y a estructurar el trabajo de fin de grado en cualquier ámbito y para cualquier universidad y de manera totalmente gratuita. Vamos a ver unas capturas de pantalla brevemente, pero les animo a que accedan a esta dirección electrónica y lo utilicen en sus casas. Vemos aquí que hay la posibilidad de seleccionar varios tipos de textos. Aquí el que tendríamos que seleccionar es el ámbito de textos académicos, de cualquier ámbito, y clicar encima del enlace trabajo de fin de grado. Si hacemos esto, el sistema nos llevará a esta pantalla que tiene formato de editor de textos en línea y en la columna de la izquierda vemos que nos indica estructura y contenidos del texto. Y hay una lista, portada, agradecimientos, índice, resumen, palabras clave, abstract, keywords, etc., que sigue la misma estructura que les acabo de comentar en este vídeo. Si además nosotros clicásemos en alguno de estos apartados, lo que obtendríamos es la lista de contenidos prototípicos que suelen incorporarse en ese apartado. Por ejemplo, si nosotros hiciésemos clic en Introducción, tendríamos un desplegable que nos indicaría título del apartado, explicación del contexto del trabajo, explicación de la motivación del trabajo, presentación de los objetivos, etc. Así con todos los apartados del TFG. También esta herramienta, una vez se tiene escrito el texto, incorpora un botón de revisión del texto que ayuda a obtener recomendaciones de mejora del texto escrito por el estudiante. Bien, para la elaboración de este vídeo hemos utilizado materiales extraídos del libro El trabajo de fin de grado y de máster, redacción, defensa y publicación, y concretamente del apartado 3 del capítulo 2 titulado Estructura y contenidos.
Asimismo, hemos utilizado información del artículo científico titulado Una herramienta TIC para la redacción del trabajo de fin de grado, que tienen disponible en esta dirección. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por su atención.